Muy bien. Bueno, ahí está por entrando Eva. Vamos entonces a iniciar esta segunda parte en lo que es comunidad eclesial y, y la idea es que podamos de alguna manera, porque pasó bastante tiempo, lógico, poder primero reconstruir el punto donde habíamos llegado en esta iglesia primitiva, como esta iglesia primera, con algunos rasgos importantes en su identidad, y sí, a partir de eso, hacer el aporte del día de hoy en esta clase número 11 que vamos a compartir. Entonces, para que ustedes tengan así ahí a mano los apuntes, estas primeras diapositivas que vamos a compartir es simplemente para que juntos vayamos reconstruyendo dónde dónde estábamos el punto de llegada antes del receso. Lo primero que hay que decir, ¿se acuerdan que habíamos llegado a cuando comienza a llamarse justamente iglesia, ¿no? Y habíamos hablado que a partir de ese hecho llamado Pentecostés, la comunidad se junta y se habla recién por primera vez de la primera comunidad. Y en Hechos 2:42, me acuerdo que hicimos toda una clase con Hechos 2, 1 al 41, y le agregamos el 42, ¿no? Del 1 al 41 se iba describiendo cómo se fue configurando esa primera comunidad, la que es post-Pentecostés, y en el 2:42 se acuerdan que aparecían esas 4 características. Nos juntábamos para partir el pan, nos juntábamos para escuchar el querigma, es decir, el primer anuncio que hacían los apóstoles, los que lo habían conocido a Jesús, y el querigma, esto un poco para que lo recordemos, tenía como esas 4 partes. ¿Qué era el querigma? Era el primer anuncio en el que cualquiera que hubiera conocido como apóstol a Jesús decía: nosotros conocimos a un Dios que se encarnó, primer punto, a un Dios que caminó entre nosotros, un Dios que pasó haciendo milagros, un Dios que se entregó por nosotros y murió, y un Dios que resucitó. Ese sería como el querigma. Ese sería como cuando uno dice, bueno, esta es la síntesis del manual, ¿no?, que tendrían los primeros cristianos. O sea, si había que hacer como un catecismo, el primer catecismo que va a tener esa comunidad va a ser el discurso, nosotros que somos educadores, el discurso de educadores. Y el discurso de educadores que tienen ellos era: nosotros somos testigos de que Dios se encarnó y se hizo hombre. Si quieren, con su nombre Yeshua, es decir, el Dios que salva. Ese Dios, o ese Dios hombre, ese Yeshua, aparte de encarnarse, caminó en medio nuestro. Ese Dios hombre, Yeshua, caminó haciendo milagros. Ese Dios hombre se entregó por nosotros y ese Dios hombre resucitó. En esos 5 pasos estaría el querigma. Por eso que en Hechos 2:42 decían: a partir de ese momento, la primera comunidad se juntaba para orar juntos, compartir el querigma, es decir, volver a resucitar la enseñanza primigenia, porque era lo que iban a transmitir a los demás. Se juntaban para partir el pan y ponían todo en común. Esas eran las 4 características de esa primera comunidad. Y después que vimos todo eso, esa comunidad tenía la sede central, la casa matriz, vamos a decirlo, en, lógicamente, Jerusalén, es decir, en la capital, digamos, de lo que sería la Palestina de ese entonces, ¿no? Como la ciudad santa, Jerusalén, ¿no? Y en esa ciudad santa, esos 12, que aparte ya esos 12 ya eran 11, pero que en ese Pentecostés habían estado con la Madre de Jesús como parte de esa primera comunidad, comienzan a empezar a predicar el querigma. Y con esa prédica del querigma, los 2 que llevan la delantera, como tenemos ahí en la diapositiva, ya en el Hechos de los Apóstoles 4 y 5, ¿se acuerdan que esto lo escribía Lucas? Lucas escribió el Evangelio según San Lucas, y Lucas escribió los famosos Hechos de los Apóstoles. De hecho, muchos le llaman como que está el Evangelio de Lucas 1 y el Evangelio de Lucas 2. Le llaman 2 a los Hechos de los Apóstoles.
Y en realidad, si quieren, esto, digamos, es más Biblia, pero digo lo que voy a decir ahora. Pero el nombre original que tienen los Hechos de los Apóstoles es el libro de las actas. Es decir, cuando uno lleva en un colegio, cuando uno lleva en un club, ¿no? Cuando uno lleva en una asociación, las actas es como las crónicas de lo que se va haciendo, de las reuniones, de la vida. Bueno, los Hechos de los Apóstoles es el libro de las actas. Las actas de cómo empezamos a juntarnos después que murió Jesús, qué hicimos, en qué creíamos. Acá vamos a empezar por el libro de las actas. Esa iglesia se va a transformar en iglesias, esa comunidad se va a transformar en comunidades, esos primeros apóstoles van a aparecer otros. La semana que viene, creo que me parece que es presencial. La semana que viene es presencial, ¿lo tiene usted anotado algo? Yo no me recuerdo ahora. Sí, sí, profe, es Bueno, presencial. la semana que viene la vamos a tener, bueno, seguramente a Eva por Skype, digamos acá, o por Zoom, para que ella pueda acompañarnos, pero en el presencial vamos a dedicar todo el tiempo del presencial, como hacemos, creo que somos una única burbuja para comunidad eclesial, vamos a desarrollar el famoso Saulo de Tarso, convertido en Pablo, y después llegar a ser el gran misionero San Pablo. O sea, de hecho ahí lo vamos a hacer con una técnica especial, pero van a ver la riqueza cuando empecemos a dilucidar en la persona de este hombre, de este que va a parecer nuevo, que se copa con una conversión, con el querigma, a llegar a ser el gran apóstol, como ese gran apóstol que casi termina supliendo a los 11 primeros después de la muerte de Judas. Pero vuelvo a lo siguiente, cuando ya están conformados en Jerusalén la comunidad y se decide a predicar el querigma, aparece lo que ustedes tienen ahí, que yo a propósito hoy quiero, si bien lo vimos en la última clase, quiero resaltarlo y también hoy quiero terminar con eso. Esa palabra que está en rojo. Comienzan las persecuciones. No cae muy bien que ese grupito que seguían al Nazareno, ese grupito que seguían al que murió y que había prometido que resucitaba, y al principio se hace el famoso chisme de que desapareció el cuerpo, para mí que lo robaron los discípulos. Sin embargo, después de Pentecostés, se les va un poquito el miedo, o se les va mucho el miedo, y ese grupo de 11 comienza a contagiar a otros, y acá voy a lo que dice la diapositiva, que ya la habíamos visto. Sobre todo recae en las espaldas de el mayor de todos y al que Jesús le había dado como la primacía, al famoso Simón, que Jesús lo llama Pedro. Y el segundo, aunque parezca mentira, miren no digo las contradicciones, sino la complementariedad. El segundo que va a figurar como un vicario, como el segundo en la fuerza para llevar adelante a los apóstoles, es el más jovencito. Todo lo contrario, Juan. Juan, el adolescente, Juan, el hermano de Santiago, Juan el que incluso cuando él ya es apóstol de Jesús y acompaña a su hermano mayor Santiago, su mamá, Salomé, es la que va detrás de sus hijos y un día le pregunta a Jesús, Señor, ¿quién se va a sentar en tu trono cuando llegues a tu reino? O sea, imagínense, estamos hablando de, como entre comillas lo digo, Juan, o sea, Pedro era un hombre casado que decide seguirlo a Jesús de grande. Jesús le confía, repito, la primacía como la animación de esos 12, y va a ser el que después de Pentecostés comienza a ser el que va adelante llevando a esa comunidad de Jerusalén a que sea querigmática. Y el segundo que va con él siempre, en esa primera parte, es Juan, el más pibe, el más nene de mamá, pero guarda que ese nene de mamá al cual la mamá le pregunta a Jesús si se va a sentar su hijo
o sus hijos al lado de él cuando él esté en la gloria, ¿no? Es como una mamá, parece como sobreprotectora metida, pero Juan es el único que se va a acercar a la cruz. Juan es el único que va a acompañar a María, la madre de Jesús, María, la tía de Jesús, la mujer de Cleofás, y va a acompañar a la Magdalena hasta la cruz. El único que va a tener el coraje de acompañar a aquellas tres mujeres hasta el momento que descuelgan el cuerpo muerto de Jesús va a ser Juan. Por eso es interesante que en esta primera comunidad, como los dos líderes complementarios son el mayor de todos y al que lo nombró cabeza de esa comunidad el propio Jesús, Pedro, diciéndole, ¿se acuerdan? Pedro, tú eres Kefas, en griego, tú eres piedra. Sobre esta Kefas, sobre esta piedra, voy a comunidad, fíjense, la materia que estamos viendo, voy a edificar mi iglesia. Cuando nadie hablaba de iglesia, el propio Jesús, cuando le da el mandato de qué es lo que quiere que sea Pedro como cabeza de, lo nombra justamente como cabeza de esa iglesia que va a construir. Y el segundo que lo acompaña es el más jovencito, el más tierno, digamos, que sería Juan. Y son los primeros, justamente por ser cabeza de serie, que son perseguidos. La segunda, como vimos antes de terminar el receso, aparte de esa primer persecución que comienzan a tener y ahí yo lo puse a propósito, hay dos grupos muy fuertes del pueblo judío que comienzan a perseguir a los seguidores de Jesús. Empezando por los cabezas, Pedro y Juan, que son evidentemente los primeros perseguidos. Y después toda la comunidad es perseguida. ¿Y quiénes están a cargo de esa persecución? Los saduceos. ¿Y quién eran? Que eso es importante colocar. ¿Quién eran los saduceos en el judaísmo de ese tiempo de Jesús y post-Jesús? Los saduceos eran, les diría como un grupo, anótenlo en los apuntes, un grupo sectario. Era un grupo sectario muy, muy pegados al culto. Repito, los saduceos eran un grupo sectario del tiempo de Jesús y post-Jesús, que eran como, los voy a decir, a ver así, como los guardianes del culto, ¿no? Sería como que fueran casi como, no solamente sacristanes, los que ayudan en la iglesia, sino que sobre todo se encargaban de, con mucho celo, de todos los ritos, de que nadie se le ocurriera cambiar los ritos del judaísmo. Por ejemplo, caía la primera estrella del viernes, comenzaba el Shabbat, comenzaba el día sagrado. Que a nadie se le ocurriera en el Shabbat salir de su casa. Que a nadie se le ocurriera en el Shabbat, digamos, comer, por ejemplo, ningún alimento fermentado. Porque todas esas costumbres y ritos litúrgicos de cómo se veía lo que para los cristianos va a ser el domingo, el día del Señor, para los judíos era, y es todavía, el Shabbat. El séptimo día de la Biblia era que decía, y Dios descansó, era y es el Shabbat. Entonces, si Dios descansaba, los hombres, nosotros, teníamos que descansar. Entonces, esa secta llamada saduceos eran los primeros que perseguían a Pedro y a Juan. Imagínense, Pedro y Juan y los 12, en lugar de ir al templo, mejor dicho, iban una vez a la semana al templo. Y el resto, ¿dónde rezaban? Decían, ¿se acuerdan? Partían el pan, ponían en común, rezaban juntos y escuchaban el querigma. ¿Dónde lo hacían? En sus casas. No iban al templo. Entonces, para los saduceos, eso era como un pecado mortal. Y bueno,
Más arriba todavía, ¿quién eran los segundos que los perseguían a estos nazarenos o los seguidores de Jesús de Nazaret? Los sumos sacerdotes. Acuérdense que le había quedado la espina, ellos fueron los que le pagaron para que la gente dijera, ¿a quién quieren que salve? Ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. O sea, los sumos sacerdotes se las tenían jurada a Jesús y a sus seguidores desde el tiempo de la condena. Por eso es que esta placa que pertenecía antes de que nosotros viéramos en el receso invernal, quería recordarla para decir, no nos olvidemos que esa primera comunidad de Jerusalén, esa primera, vamos a llamarle iglesia, que ahora antes se llamaba pueblo de Dios, ahora se llaman ellos mismos comunidad, ¿no? Primero se llamó, ¿se acuerdan toda la historia que vimos larga del tiempo de Abraham? Siempre se llamaban pueblo de Dios. Unos eran pueblo de Dios llamado hebreo, después se transformaron en pueblo de Dios llamados israelitas, después pueblo de Dios llamados judíos, y ahora estos seguidores de Jesús, estos primeros apóstoles, post Jesús, se comienzan a llamar comunidad, ¿no? Y bien, doy el pasito más con otra diapositiva que vimos en julio en la última clase. Juntamente, lógico, si sufrían persecución, lo que vimos en la última clase, evidentemente comenzaban a sufrir tormentos, comenzaban a sufrir por Jesús, ¿no? Ahí está mal escrito, que dice sufrimiento, ahí voy a tener que arreglarlo, vamos después a poner sufrimiento, estaba mal escrito, lo tipié mal yo, ¿no? Pero miren qué interesante, ¿no? Y esto no por una cuestión sádica, sino que cómo estarían, lo voy a decir en forma criolla, ¿no? ¿Cómo estarían ellos copados, ¿no? ¿Cómo estarían compenetrados esa comunidad con lo que creían? Como diría Juan, con lo que hemos visto y oído de Jesús, que aunque tengamos que sufrir por él, ellos estaban felices. Repito, no es que eran masoquistas, no es que eran sádicos, sino que era tanto para ellos el sentido de pertenencia que tenían con ese Jesús que fue su maestro, al cual ellos mismos vieron, como decíamos en el carisma, ellos caminaron con él, ellos lo vieron hacer los milagros, ellos lo vieron, estuvieron en la última cena en esa entrega. Muchos, aunque sea de lejos, lo vieron morir. Muchos de ellos son los que lo descargaron del madero muerto, lo envolvieron en aquellas vendas perfumadas, y muchos de ellos lo vieron resucitado. Jesús se les apareció resucitado, o sea, ellos fueron testigos de que Jesús, la anteúltima vez que lo ven, es a la orilla del lago, como cuando Jesús vivía, y les parte el pescado a ellos mismos y comen. Y los cita para el otro día en el famoso monte, ¿se acuerdan? Y les dice, vayan al monte tal, que ahí me despediré. Y ahí aparece el famoso mandato. Vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y les da esa profecía, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Todo eso, como si nos pasara a nosotros en nuestra vida, a ellos les quedó grabado en el alma, no podían desprenderse de eso. Entonces, cuando les toca sufrir por el famoso querigma, ¿no? Entonces ellos están contentos de sufrir por Jesús. Por eso esa frase que pusimos en julio cuando nos despedíamos, a ese grupo de los 11 más la madre de Jesús, más los que se le van uniendo a esa primera comunidad, los hermana el querigma, es decir, los hermana el Dios que se encarnó hasta el Dios que se entregó y resucitó. Entonces para ellos están, lo voy a decir, repito, en forma coloquial, están chochos, contentos, felices
de sufrir por ese Jesús. O sea, no les pesa los castigos, las persecuciones. No es que no lo sientan en el cuerpo, sino que al contrario, creen que esa es la razón de ser de un apóstol, entregarse por la causa. Que de hecho es lo que pasa muchas veces hoy con cualquier persona que se enamora de una causa. Estaría dispuesto, por la causa que sea, su familia, su hija, su idea, su nación, quien está convencido a morir por algo, lo hace de corazón. Bueno, esto piénsenlo, que es la idea fundamental de ellos. Y voy a la última diapositiva que compartíamos en julio, porque para que uno diga, la pucha, parece que todo es idílico. No, no, también había sus tiranteses. Imagínense que ellos, ya no estaba Jesús y se estaban construyendo. Entonces, como decía la última diapositiva, esta fue la última que vimos en julio, ¿no? En esa comunidad, está bien, partían el pan, rezaban juntos, ponían las cosas en común, escuchaban el querigma, pero también había una tirantez entre ellos. Había conflictos internos. ¿Y de dónde provenían esas tiranteses? Justamente que esos 11 y los que se iban uniendo tenían como dos orígenes, dos tendencias de ser nazareno, dos tendencias de ser seguidores de Jesús, que tenían que ver con el origen, cómo habían llegado a ser apóstoles, y también cuán cercanos o cuán lejanos estaban del judaísmo tradicional. Si bien todos eran judíos convertidos a cristianos, algunos estaban mucho más pegados a las tradiciones viejas que los otros. Como nos pasa a nosotros, por la crianza, por nuestro temperamento, por la forma de ser. Le pasaba lo mismo a ellos. Y acá aparecen, ¿se acuerdan? Las dos tendencias, y acá terminábamos en julio, y así se terminaba la casa de Julio. Las dos tendencias que había en esa comunidad de primera comunidad de apóstoles. Los que eran los llamados judeo-cristianos, es decir, los que provenían de una fuente más tradicionalista, más pegados a las costumbres de Moisés, a las costumbres de Abraham, esto que decimos así, a respetar más el Shabbat, a ir más al templo, a leer más los salmos. Y estaban los que tenían la influencia de los pueblos llamados, ¿se acuerdan? Paganos. Es decir, los que venían de los pueblos donde no se creía en Dios, pero se habían convertido al cristianismo. Y por eso lo de helenistas, porque esos pueblos eran de ascendencia griega. ¿Se acuerdan lo que ustedes vieron en la primaria, en sexto grado, o en la secundaria en historia antigua, ¿no? El pueblo o la cultura helénica es la cultura griega. Entonces, todas las islas, todos los países que no eran países, todas las regiones más cercanas a Palestina eran regiones culturalmente helénicas, es decir, de tradición griega. Por eso fíjense que hasta las palabras que utiliza en un momento Jesús, ya utilizaba mismo Jesús palabras griegas. Le dice a Pedro, tú eres Kefas, que es piedra en griego. El mismo nombre, ¿no?, de querigma. Querigma es anuncio en griego. Es más, cuando vimos, recuerdo, pueblo de Dios, ahora estamos con el nombre de iglesia llamada comunidad. Cuando lleguemos a nombrar el nombre realmente iglesia, el nombre iglesia se escribe eclesia, que significa comunidad en griego. Así que imagínense que en realidad no todo era tan judío. O sea, aunque fueran judíos, y lo vamos a ver la semana que viene juntos, allá en el colegio, juntos, cuando vamos a San Pablo, vamos a entender un montón de cosas de la riqueza que la cultura griega,
la que vimos al principio de Juntos en Filosofía, imagínense, era al mismo tiempo que estaba influyendo en todo el Oriente. Por más que ellos estaban bajo el dominio romano, en cuanto al poder militar, la cultura era griega. Entonces, todo lo que vimos al principio de año con ustedes en la otra materia, esto de el logos, los mitos, el filós, la sofía, ¿no? La sabiduría, una cosa era, imagínense, muchos de esos judíos nacían en pueblos de cultura helénica, de cultura griega, y se convertían al cristianismo no en Jerusalén, en Palestina, sino en esos lugares donde habían nacido. Entonces, al tener dos cunas distintas para hacerse cristianos, ahí comenzaban las primeras tiranteses. Los cristianos que provenían más de haber vivido en el judaísmo y los cristianos que, aunque eran judíos, habían nacido en tierras helénicas. O algunos que directamente eran paganos, no creyentes, y que se convertían en terrenos griegos porque veían cómo algunos judíos se convertían al cristianismo. Acá estaría la síntesis de lo que juntos vimos hasta el día, creo que fue 8 o 12, hasta el 8 de julio me parece que estuvimos juntos. Y ahora bien, ¿por qué quería que les quedara esto claro como plataforma y de paso que la clase esté grabada? Porque la idea es que pasáramos a ver algunos puntitos para que os diga, bueno, Sergio, me decís que ellos disentían, ¿no? Pero ¿disentían en qué? ¿Dónde estaban las discusiones? Bueno, miren acá dónde surge el primer conflicto entre los cristianos que provenían del judaísmo y los cristianos que provenían del helenismo. El primer conflicto, miren lo que dice, ¿no? Es de índole económica. Pero no económica solamente por la plata, sino porque en la cultura de la primera comunidad, a los huérfanos, esto anótenlo por favor, a los huérfanos, a los pobres y a las viudas, había que atenderlos con prioridad. Repito, para la primera comunidad cristiana, una manera de ser cristiano práctico era atender a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Entonces, lo que para nosotros sería hoy caritas, o sea, donde la gente de alguna manera canaliza la caridad de ayuda, para la primera comunidad, la caridad de ayuda era ayudar a las viudas, ayudar a los pobres y ayudar a los huérfanos. Porque ser viuda, esto es interesante, lo vamos a comentar, porque no es por una cuestión de estado civil. Ser viuda en ese tiempo no era simplemente se murió mi marido, sino que había prácticas por las cuales la mujer que quedaba viuda, por lo tanto, se moría su marido, no tenía quien mantuviera la casa, no se le permitía a la mujer salir a trabajar. O sea, el machismo de la época, que también no lo podemos tener hasta el día de hoy, pero imagínense, era que una viuda quedaba desvalida porque si perdía a su marido y sus hijos eran menores de edad, no podía salir a trabajar tenía que pedir limosna. O sea, era una condición horrible, no solamente por lo afectivo de haber quedado sin su compañero de vida, sino que encima queda vulnerable porque por ser viuda no se le permitía más que pedir limosna. O sea, como que hasta se la colocaba una condición indigna.
Entonces, en esta primera comunidad comienza la discusión. Las viudas que estaban en territorio palestino, o sea, en territorio judeo-cristiano, como esto venía de la Biblia vieja, del Antiguo Testamento, el pueblo, o sea, la comunidad las atendía porque lo decía así el Antiguo Testamento. En cambio, las pobres viudas, que eran cristianas en los terrenos helénicos, como no le daban mucha bolilla al precepto de ayudar al pobre, no es que no ayudaran al pobre, no ayudaran a una viuda, no ayudaran a un huérfano, no estaba impuesto como un precepto. Entonces, si se podía les ayudaba, si no se alcanzaba, no. Entonces, acá dice, no, lo que pusimos en común, ¿se acuerdan? Ponían todo en común, que sea para ayudar, no para ayudarnos a nosotros, para ayudar a las viudas, los pobres y los huérfanos. Y se ve que en las comunidades helénicas cristianas, eso no se veía como se hacía en las comunidades judeo-cristianas. Ya ahí comienza una primera discusión, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué ustedes están descuidando a nuestras hermanas cristianas en territorio helénico en su condición de viuda? Entonces, acá dice lo mismo, acá es donde, no sé por qué, se puso 1000 veces lo mismo, lo que no sé por qué se puso. Lo que me interesa, esperen que la última no quiero. A ver si me aparece una sola. Acá está. Acá nace, miren qué interesante, bueno, no importa, ya se puso el nombre, la figura de los diáconos. Atención con esto. La comunidad, que eran apóstoles, deciden nombrar a algunos de esos hermanos, que al principio van a ser varones, pero después van a aparecer mujeres también, deciden nombrar, ¿se acuerdan los números, no? ¿Se acuerdan el número 7 a qué significaba en la cultura de ellos? ¿Se acuerdan? A ver, era el número más sagrado cuando vimos la parte de los números. Profe, ¿no era la perfección? Exacto. El 7 era la perfección. Era lo Profe, más cercano a Dios. ¿Se acuerdan? Lo que decía 7 representaba a lo perfecto, a lo inmaculado, a Dios. ¿Sí, Anto? profe, me hace acordar al evangelio de hoy, justo yo sigo a Pablo Martínez, que él siempre va subiendo los videos. evangelizando Sí. joven, claro. Y justo hoy hablaba de Pedro, que tiene que, 70 veces 7 le tiene que pedir perdón. Y Exacto. pensaba esto, ¿no? Como la llegada al reino de Dios de esa manera, a través del perdón. O sea, Exacto, y con ese grado de perfección, ¿no? Ser capaz de perdonar inclusive a los enemigos, cosa que lo perfecto era eso, ¿no? No era perdonar al que era mi amigo, sino a los enemigos. Bueno, imagínense, no solamente en el discurso de la palabra, en la cultura de ellos, cuando tienen que nombrar, había 2 números que había que nombrar. ¿Se acuerdan? Cuando se muere, cuando vimos antes las vacaciones, ya se había suicidado Judas el Iscariote. Por lo tanto, quedaron 11. ¿Se acuerdan qué hacen? Lo primero que hacen los apóstoles cuando se vuelven a juntar, antes de Pentecostés, ¿qué es lo que hacen? Habían quedado 11. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo tienen los apuntes eso. Fue antes de Pentecostés, antes de Hechos 2:1, hacen algo ellos. Se suicidó Judas Iscariote porque no soportó haber traicionado a Jesús. ¿Qué es lo primero que hacen los 11 apóstoles cuando se vuelven a juntar? ¿No se acuerdan? no, profe, lo estoy buscando igual en los apuntes, Bueno, pero a ver, yo se los voy a recordar. Tienen que elegir el número 12, ¿se acuerdan? Porque 12 era la totalidad. Y lo eligen a Matías. O sea, no era una cuestión de número aritmético, sino que el 12 era, ¿se acuerda? El número de la totalidad.
las 12 tribus del pueblo israelita, que eran la totalidad de los que fueron fieles a Dios. Él los hizo entrar en la tierra prometida. Jesús elige 12, la totalidad que representen al pueblo de Dios. Cuando ellos quedan 11 al suicidarse Judas Iscariote, Jesús se les aparece resucitado, como dijimos recién. Jesús los ve por última vez antes de ascender, les da el mandamiento universal del bautismo, les dice: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Se quedan muertos de miedo porque se quedan sin Jesús para siempre, por lo menos para verlo, y estando todos juntos y antes de Pentecostés, deciden hacer lo que bíblicamente había que hacer: completar al número 12 la totalidad de los apóstoles. Y eligen a Matías. Vuelven a ser 12. Acá, cuando tienen que responder una necesidad de la comunidad, dice: vamos a llamar a hermanos nuestros que hagan la tarea, ya no de predicar, de evangelizar con el querigma, sino de atender las necesidades de los pobres, los huérfanos y las viudas, para que no nos pase lo que está pasando en algunas comunidades helénicas. Tenemos que elegir entonces, esta figura la vamos a llamar diáconos, que significa servidor. Otro término griego, diáconos, significa servidor. Y dice: bueno, a ver, ¿cuántos vamos a elegir? Vuelvo a la mentalidad hebrea de los apóstoles. ¿Podían haber elegido 12? Sí, podían haber elegido 12. Pero como los servidores iban a ser servidores de la mano providente de Dios, dicen: estos hermanos nuestros que vamos a elegir, es más, ahora cuando leamos juntos, que van a ser ungidos, ¿se acuerdan? Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los profetas. En este caso, los apóstoles van a ungir a estos hermanos que van a elegir para que sean la mano servidora de Dios. Y esa mano servidora, esa mano diaconal, esa mano servidora, como es de Dios, dice: vamos a elegir el número que representa justamente a Dios, a la perfección. Vamos a elegir 7 hermanos. Entonces, busquen por favor en su Biblia, en los Hechos, vayan a Hechos 5, perdón, a Hechos 6, disculpen, Hechos 6, en el versículo 1. Y les voy a pedir a cualquiera de ustedes, la que lo quiera hacer, que con su Biblia, yo acá tengo la mía, nos comparta, habilite su audio y nos comparte. Hechos 6, desde el 1 hasta el número 8. Vamos a ver ahí cómo se hace el nombramiento, la elección y la unción de estos 7 hermanos que se van a dedicar a hacer la mano de Dios en la comunidad para los pobres, para las viudas y para los huérfanos. ¿Quién desea hacerlo? La que quiera, por favor. No sé, ¿quién es Benjamín Paredes? Que me apareció Benjamín. ¿Quién aparece con otro nombre hoy? ¿Quién es Benjamín Paredes? Antes que empecemos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Soy Natalia Catilicán. Ahí te pongo. Intentando nombre y no pude. Yo te lo puedo cambiar, aguantá. Yo te lo cambio enseguida, ya de acá. Ya lo hice con otro, ya.
Ah, listo. Bueno, gracias. ¿Quién es tu hijo, tu esposo? ¿Quién es? No, mi nene. Pasa que estoy en la Ah, compu y entré del link y va automáticamente. Se ve que con el nombre ya. ahí te puse Natalia, fíjate. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, Katy Lican. Katy Lican. Pero acá, bueno, déjalo así, no, es Katy. sí, 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 ya lo cambiamos, no hay problema. Bueno, ¿quién se va decidiendo a ir a leernos, por favor, a compartir la palabra? ¿Quién lo quiere hacer? Profe, si quiere, yo leo. Dale, Anto, dale, dale, sí, sí. ¿Hasta qué versículo, profe? Del 1 al 8, 6, del 1 al 8, que es justamente Perfecto, cuando se nombra estos diáconos. A ver, genial. La institución de los 7. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y en muchos sacerdotes abrazaban la fe. El bueno, arresto de Esteban. ¿Sigo, profe? hasta el 8 era. Ah, Está bien. perfecto. Gracias, Ok, gracias, ok. Anto. No. Miren qué interesante la palabra, tengan ustedes anotado en sus apuntes, ¿no? 6, 1 al 8. ¿no? Ahí está el nombramiento de los primeros 7 servidores. La motivación no nos da la vida para dedicarnos a esto. No es que no lo podamos hacer los canos anillos, sino que nosotros tenemos que ser los apóstoles, los 12, seguir predicando lo que nos corresponde como apóstoles. Pero no podemos descuidar esto que alguien está denunciando, que se están descuidando nuestras comunidades, por ejemplo, las viudas. Entonces, vamos a nombrar hermanos que tengan unas características especiales para que se dediquen a esto. Y cuando deciden los nombres, los van nombrando, al primero que nombran va a ser el primer diácono, que es Esteban. Esteban va a ser el primer mártir cristiano después de Jesús. Ahí anoten en un costadito, pongan Esteban, primer diácono, y anoten, así les doy la cita, que no la vamos a leer hoy, sino para que la lean ustedes. El capítulo que sigue, el capítulo 7, del versículo 51 hasta el versículo 60, a ver, vamos a ver qué. Hasta el versículo, para que les dé todo el texto, hasta el 61. Sí, bien. Ahí van a encontrar lo que Esteban, aparte de ser diácono, predica y cómo lo martirizan. ¿Cómo va a ser el primero que después de Jesús muere confesando el querigma? Muere confesando la fe en Dios. Va a ser como el primer mártir cristiano después de Jesús. Justo uno de los diáconos. Esperen que tengo algo en el chat. A ver qué puso alguien. Ah, bien. Martina me dice si podía repetir los versículos. Bueno, el versículo que recién, mejor dicho, lo que recién leyó Anto es el nombramiento de los 7 diáconos, que era Hechos de los Apóstoles,
6, del 1 al 8. Y lo que va a ser la última predicación de Esteban y su martirio, su muerte, ¿no? Va a ser capítulo 7, desde el 51 al 60. Bien, miren cuando los nombran, yo voy a volver a nombrar recién cuando nombraba Anto, cuando los van nombrando a los 7, a propósito, dicen, para que vean las identidades, dice, la asamblea aprobó la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y el Espíritu Santo. A Felipe, por eso los nombré acá, los puse como los dos cabezas de los diáconos, se los puse en el nombre. Después dice, a Prócoro. Ya el nombre Prócoro, atención, colóquenlo ustedes entre paréntesis, ya les hace alusión que no es un nombre judío. Prócoro tiene que ser, sí o sí, por el nombre, un romano convertido. Coloquen ustedes Prócoro entre paréntesis, romano convertido. Algo similar a lo que pasó en la muerte de Jesús, cuando se acuerdan el famoso centurión romano, cuando muere Jesús dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, es un romano, un centurión romano, que confiesa la creencia en Dios. Bueno, por el nombre de este diácono, Prócoro, ya uno se da cuenta que es un romano convertido, porque es un nombre estrictamente romano. Sigo, ese era el tercero. Cuarto, Nicanor. Timón, Pármenas, son griegos. Repito, Nicanor, Timón, Pármenas son griegos. Pero son judíos griegos. Ahora, atención con el que viene ahora, el que leía en un momento Anto, dice, de Nicolás. Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Esto nótenlo aparte porque cuando veamos la semana que viene juntos en el presencial, Pablo, en el último momento de la clase vamos a dejar abierta la puerta porque después de la gran comunidad de Jerusalén, la segunda comunidad que se va a empezar a llamar iglesia va a ser la iglesia de Antioquía. Por eso es que cuando acá dice Nicolás, prosélito quiere decir convertido, anótenlo, prosélito quiere decir convertido. Entonces, este Nicolás, ciertamente, que es un griego convertido, nada más y nada menos que en esta iglesia naciente que vamos a ver, la vamos a dejar en realidad picando la semana que viene. Al terminar Pablo, vamos a dejar instalada para ver el otro encuentro, el tercero, vamos a ver justamente la primer comunidad que se comienza a llamar iglesia con el nombre Eclesia, que es la de Antioquía, de donde viene este tal Nicolás. Y dice, los presentaron a los apóstoles, estos después de orar, les impusieron las manos. Miren lo fuerte que era ser nombrado, elegido para diácono. Repito, tenía el tenor de la unción de los reyes, los sacerdotes y los profetas. Por eso que hasta el día de hoy, incluso en la iglesia, tanto la occidental como la oriental, si una persona quiere ser sacerdote, primero tiene que ser ordenado diácono, porque lleva la imposición de manos, porque lleva, evidentemente, el influjo de que los apóstoles invoquen al Espíritu Santo para que esa persona sea ungida para siempre. Y termino lo que leía Anto, ¿no? Así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente
Fíjense que no dice la iglesia, dice en Jerusalén. Todavía no tenía nombre de iglesia, era la comunidad de Jerusalén, la ciudad santa, ¿no? Y termina. Y muchos sacerdotes, atención con esto, subrayen el final, muchos sacerdotes abrazaban la fe. O sea, había conversiones entre los judíos, inclusive de los propios sacerdotes. Y acá, recta final en estos 3 últimos minutos. Lo que recién les dije que lean en casa. Esto de que recién me preguntaba Martina, Sergio, ¿nos puedes repetir los versículos? Y que le dije 7 del 51 al 60, que está el último discurso, la última prédica de Esteban y la muerte sangrienta que le hacen a Esteban. Y acá importante, guarda, la muerte de Esteban no es solamente el primer martirio, la primer muerte cristiana sangrienta después de la de Jesús. No sabe que es el primer mártir, sino, ¿se acuerdan que yo les dije que hoy empezamos y terminamos con la palabra persecución? Bien, miren lo que dice acá en adelante. Los habían perseguido a Pedro y a Juan. Habían perseguido a la comunidad. Ahora, como leyó recién Anto, y yo lo volví a repetir, crecía el número de cristianos, ya no solo en Jerusalén, crecían las ciudades, se convertían hasta los sacerdotes, comienza una segunda olada de persecución. ¿Bajo quién? Ya estaba ahora en el poder Agripa I. Y en este Agripa I comienza cuál es la causa por la cual lo matan a Esteban. Y miren qué terrible, ¿no? Lo que recién acabamos de leer. O sea, lo matan a Esteban por esa especie de bronca, les diría casi hasta de envidia, por cómo ese cristianismo, ese movimiento de cristianos estaba evolucionando y estaba creciendo. O sea, es como un odio solamente por el hecho de que este grupo era muy fiel a sus creencias y contagiaba y la gente se convertía. Esa es la sentencia de la cual evidentemente cae en manos de la persecución y la muerte sangrienta de Esteban. Y después, atención, colocamos esto. Al morir Agripa I, ya Pedro comienza a ir a predicar a las comunidades que están alrededor de Jerusalén. ¿Y quién queda en la comunidad de Jerusalén como el apóstol fuerte? Queda Santiago. ¿Cuál Santiago? Yo a propósito les puse ahí, entre comillas, no el hermano del Señor. Y no es que el hermano fuera porque María tuvo otro hijo, sino que había todos los que eran los primos de Jesús, como Juan el Bautista, se llamaban los hermanos del Señor. Entonces, había un Santiago que era justamente un primo de Jesús, porque va a ser hijo de una de las hermanas de María. Sin embargo, acá, cuando Pedro comienza a ir con el querigma a predicar a otro lugar, le deja nada más y nada menos que en tiempo de Agripa, el sanguinario, le deja el control de la comunidad a ver. Ah, bien. Cintia que me coloca un mensajito. No te hagas problema, Cintia, está grabada la clase. Entonces, les decía, en tiempo de este Agripa I, el sanguinario, que lo manda a matar a Esteban, ¿no? Después de la prédica y lo que hacía Esteban por los pobres, ¿no? Y la bronca era porque en realidad seguían creciendo y creciendo los cristianos. Algo parecido a lo que les pasó a los hebreos en Egipto, ¿no? Por evolucionar, por proliferar, por crecer, a los egipcios no les gustó, manden a matar a las criaturas. Acá mandan a matar la cabeza de quien estaba al frente de la caridad, que era Esteban. Pero guarda, Pedro comienza a ir a predicar a todos lados y deja a Santiago, el hermano de Juan, el hermano mayor de Juan, lo deja justamente como el encargado de la comunidad de Jerusalén. ¿Y qué hace Agripa?
después de mandar a Esteban, lo manda a matar al sucesor de Pedro en Jerusalén. Y, a su vez, por primera vez de las 3 veces que va a estar preso, Pedro lo encarcela. Y terminamos, ya estamos en horario, para que quede esto en función de el final de esta persecución. Esta comunidad en la cual a Santiago, ¿no?, lo mandan a matar, que era como otro diácono más, ahora sí, fíjense, queda la comunidad de Jerusalén a cargo de otro Santiago. Acá sí es el Santiago llamado el hermano del Señor. Este es un primo hermano de Jesús, que tenía como la doble autoridad. Era uno de los primeros que se le unió a los 12 apóstoles con Matías ahora, y a su vez era primo hermano de Jesús. ¿Y qué hacen? Al morir Santiago, el anterior, Pedro estar preso, la comunidad de Jerusalén, durante, fíjense, del año 41 después de Cristo hasta el 62, miren la cantidad de años, estamos hablando de casi 20 años, queda animada, gobernada como comunidad esta iglesia por Santiago, el primo de Jesús, y los presbíteros. No los sacerdotes, los presbíteros, es decir, aquellos hermanos de comunidad que son los que presiden el culto entre ellos mismos. Y volvemos a lo mismo, que es lo que yo quería cerrar. Durante todo este tiempo, lo que, así como antes los hermanaba el querigma, predicar a Dios, acá los hermana la persecución. La manera que tienen de defenderse justamente es protegerse por la persecución terrible que están recibiendo. Bueno, la semana que viene, por favor, cuando nos juntemos en una única burbuja, porque vamos a hacer una única burbuja en el presencial, llévense, por favor, Biblia, la que tengan, porque vamos a trabajar bastante, y el tema va a ser estrictamente Saulo, uno de los que va a ser persecutor totalmente de los cristianos. Vamos a ver en 3 textos distintos, van a ver ustedes mismos, van a ir analizando las palabras, las 3 veces que se trata cómo se convierte Saulo a Pablo de Tarso, y cómo Pablo se convierte después en el gran San Pablo. Así que, colorín colorado, por hoy hemos terminado. Así que hacemos todos juntos, si les parece, una pequeña oración por ustedes, por sus familias, por las necesidades de salud, por la gente que ustedes quieran mucho y que saben que necesita una manito. Hacemos todos juntos una oración a nuestra auxiliadora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya cuando nos encontremos la semana que viene presencialmente, acuérdense que el 16 es el cumpleaños de Don Bosco, el inspirador de nuestra obra, de nuestros 150 años que tenemos de presencia como obra salesiana, así que seguramente, bueno, también vamos a compartir al principio de nuestro encuentro, vamos a hacer un ratito de oración en torno a Don Bosco en su mes. Así que, bueno, les agradezco, chicas. Ya ahora, cuando cortamos, ya dejo de grabar, así se puede masterizar y lo podemos subir la grabación. Igualmente que les mando el Power en PDF. Así que, bueno, que tengan muy buen día y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe.